Esta es la W, son las 6 de la mañana, 11 minutos. Abogado de inmigración, experto en el tema, David Hart, buenos días. Buenos días, Julio, buenos días a todos. Pero además de lo que escuchamos, abogado Hart, una autoridad judicial, un juez, se enfrentó a la directiva del presidente Donald Trump. ¿Cómo podríamos resumir la situación? ¿Quién se tiene que preocupar? ¿Y lo del juez se puede repetir? Sí, Julio, y además esa jueza de Brooklyn emitió su orden el sábado, pero unas horas más tarde, hasta el domingo, ayer, otros jueces también emitieron órdenes parecidos para prohibir la deportación de las personas identificadas en esa directiva del presidente. Y además, y creo que María lo mencionó hace unos minutos, uno de los principales, el jefe de la oficina del presidente Trump, Reince Priebus, indicó que distinto a lo escrito, las personas de esos países que tienen la residencia permanente, el green card, no están sujetos del directivo, sin embargo que el directivo lo dice directamente. Y un punto más que creo que hay que añadir es que personas posiblemente nacidos en uno de esos países, pero con otro pasaporte, un pasaporte de otro país, también siguen sujetos a la orden. Un ejemplo, una persona que tiene posiblemente pasaporte colombiano, pero de nacimiento de unos 7 países, será sujeto al directivo. Yo quisiera preguntarle, porque hace apenas 11 horas Donald Trump publicó en su cuenta de Facebook, a través de un comunicado de prensa, que el veto sería temporal y que solamente duraría 90 días. ¿Qué efecto realmente tendría un veto de 90 días y por qué hacerlo temporal? La idea detrás de que es temporal, y primero hay que decir que yo creo que casi todos pensamos que esos 90 días pueden ser renovados casi de forma indefinida, pero la idea realmente detrás de que sea solo 90 días o en términos de todos los refugiados 120 días es para que la nueva administración establece del punto de vista de ellos las reglas o el proceso para lo que él dice es el extreme vetting, o sea, la revisión de forma extensiva de cada persona, que en mi opinión ya es una revisión muy extensiva, pero eso es más o menos la idea. Pero el miedo es que esos 90 días serán renovados varias veces y al final del día será un impedimento casi permanente. Hay mucha confusión, abogado, y una de ellas viene por una historia que estuvimos leyendo este fin de semana de una familia musulmana que había pedido a sus familiares hace 13 años y se le había concedido la Green Card para entrar a los Estados Unidos en diciembre. ¿Esta ley, este decreto presidencial es retroactivo? ¿Se aplica incluso con procesos que hayan sido aprobados antes de esta fecha? No, pero, y desconozco de esa situación, pero puede ser que la petición inicial de residencia fue aprobado. Y si me dices que es un proceso de 13 años, es muy posible que es un hermano ciudadano que pidió a su hermano o a su hermana, y son procesos muy largos de 12, 13, 14 años. Pero es posible que todavía no habían procesado la última aprobación de residencia, y posiblemente con cita en el consulado en el país de origen para el mes de febrero o marzo, pero definitivamente ese proceso no procede por razones de esa directiva del presidente. Abogado Hart, en principio los presidentes en Estados Unidos tienen que trabajar de la mano del Congreso, a menos que por orden ejecutiva o decreto saquen adelante las cosas. Pero le pregunto, ¿hasta dónde llega el poder de las órdenes ejecutivas? ¿Quién puede ponerles freno si llegan a ser descabelladas? Y pues si hay un límite en cantidad, porque el presidente Trump en una semana lleva 15 y hoy va por la número 16.
Sí, es muy buena pregunta y eso es una preocupación fundamental que el presidente ya se ve clarísimo que está usando el poder de los directivos de executive orders para hacer cualquier cosa. Hay límites, no puede ordenar nada que está en contra de la Constitución de los Estados Unidos y en general ese directivo del viernes sobre el tema de inmigración y refugiados, etcétera, obviamente no menciona directamente que quiere frenar la inmigración o la entrada de musulmanes, pero es definitivamente al final del día eso es la idea y es casi, uno podría decir, una persecución en contra de personas que tienen esa religión y hasta que el presidente durante la campaña lo dijo exactamente así y solo después que salió críticas y que algo formulado de esa forma era en contra de la Constitución, hicieron los cambios. Vamos a ver en próximos días o semanas qué va a decir la Corte Federal. Abogado Hart, precisamente esa orden ejecutiva del presidente Trump, como usted señala, no dice textualmente que sean países musulmanes, pero sí exime a las minorías cristianas de países, por ejemplo, como Siria. ¿Eso va en contra de la primera enmienda constitucional que no permite establecer religiones oficiales o distinguir a los ciudadanos por religiones en los Estados Unidos? ¿Podría ser inconstitucional en base a esa distinción de los cristianos sirios? Primero le voy a decir que huele mal, tiene algo que no me queda bien y a muchas personas, incluso las personas que estaban protestando y que van a seguir protestando. Pero es muy posible que lo que acaba, ese detalle que será para proteger, y sabemos que es para proteger a las religiones que están en minoría en esos países o países parecidos, es muy posible que va en contra de la Constitución. Creo que debemos dejar que el juez o la juez o los jueces federales lo deciden y seguramente posiblemente llegará a la Corte Suprema. Pero entonces explíquenos eso bien, abogado Hart, un poco continuando con la pregunta que le hacía mi compañera María Molina desde Washington, y es, después de las decisiones que pueden tomar los jueces federales en torno a la decisión ejecutiva o a la orden ejecutiva que tomó el presidente Donald Trump, ¿pueden los jueces federales parar esas decisiones? Porque también la confusión se generó por cuenta de que había una decisión judicial y una decisión ejecutiva y no se sabía cuál predominaba por encima de la otra. Sí, el presidente sí tiene derechos muy largos en términos de, por ejemplo, el ejecutivo en cabeza del presidente que tiene derecho a emitir órdenes o directivos y sobre todo relacionado con el tema de inmigración. Está bien establecido que él tiene un poder muy largo y fuerte, pero nunca puede incluir elementos que van en contra de la Constitución. Por ejemplo, diciendo si hay una implicación que esa orden está sujetando a una religión, en ese caso musulmán, es muy posible que un juez federal podría decir que la orden está en contra o viola la Constitución de los Estados Unidos. Seguramente el presidente va a apelar esa decisión, que entonces va a una corte de apelación que lo revisa, y si por ejemplo uno o el otro pierda, ya pueden apelar a la Corte Suprema, y esa decisión de la Corte Suprema el que pierda va a tener que respetarlo. Sobre ese tema de que el presidente puede ejercer como presidente de los Estados Unidos, firmar
directrices ejecutivas, ¿qué tanta autonomía tiene, pues al final, lo que nos preocupa a los extranjeros? Ese oficial de aduana, ese oficial que nos mira el pasaporte, ese oficial que puede ser de origen musulmán, abogado Hart. Sí, eso sí hay que preocuparse porque al final del día, el momento en la entrada, el punto de inspección, el oficial hasta que casi puede preguntar lo que quiere preguntar, decir lo que quiere decir, si decide mandarle a otra inspección secundaria que se puede demorar horas, sí es un gran problema, y es por eso que todos los estamos queriendo saber de personas que pasan. Por ejemplo, durante este fin de semana salió una noticia que residentes pero de nacimiento o con pasaportes de esos 7 países, había oficiales, inspectores de inmigración que les estaba no forzando, pero sugiriendo de forma muy fuerte que firmaron documentos diciendo que querían abandonar su estatus de residente, algo que me parece realmente absurdo, pero solo la idea de tener ese tipo de directivo va a producir actuaciones de funcionarios federales en contra de los inmigrantes, por ejemplo, en este caso de esos 7 países, y qué sabemos lo que va a suceder en las próximas semanas. Sí, David, es que estoy viendo unas noticias paralelas. Por ejemplo, había una muy buena relación después de una reunión entre el presidente y Google, Apple, Microsoft, Facebook. Pues ahora el titular es que esas empresas dan un revés al presidente Trump por esa medida migratoria. Pero hay otros que van allá y lo están desafiando. Mire este titular, David. Starbucks desafía a Trump y contrataría a 10,000 refugiados. O sea que el presidente Trump está enfrentando ya no solamente a la prensa, está enfrentando a los empresarios por cuenta de esta directiva. Sí, y ayer la competición de Uber, Lyft, indicó que iban a dar $1 million, creo, al American Civil Liberties Union, que es nuestro grupo que defiende a los derechos de todos en contra de abusos de la Constitución. Yo creo que eso es ya más en términos de la percepción del público, que Trump está abusando su posición, no es realmente tanto al nivel legal, y yo creo que eso sí va a tener consecuencias. Ya podemos decir que va a tener consecuencias al Partido Republicano, menos el Senator McCain y el Senator Graham, que emitieron ayer un comunicado criticando al presidente y lo que está haciendo. Los demás senadores y representantes se han quedado en silencio, y eso yo creo que va a tener unas consecuencias muy importantes en las elecciones en 2 años. Y al final del día, bueno, tenemos que ver, pero en mi opinión vamos a ver una derrota total de los republicanos en 2 años. Bueno, esto ya son opiniones editoriales del abogado Hart. Mire, estoy mirando titulares de su país, usted que es canadiense norteamericano. Sí. Canadá está muy activa en la situación, y Canadá, según la máxima autoridad, Trudeau, dará la bienvenida a los refugiados. Es decir, Canadá está ofreciendo beneficios de visa de nacionalidades a estudiantes y ahora abre la puerta a los refugiados. Canadá va a ser un jugador importante, ¿no? Creo que sí, y el primer ministro Trudeau
ya indicó, exactamente indicó así. Ayer hablé con un abogado en Toronto que sabe mucho del tema y eso es algo que yo no sabía, pero los refugiados que llegan a Canadá les dan, me dijo, durante el primer año de su llegada hasta $3,500 por mes para ayudarles a normalizar su situación, buscar trabajo. Yo no sé si Canadá tiene la posibilidad de aceptar a todos los refugiados, pero hay mucho espacio y gran voluntad y gran corazón desde Canadá y creo que además ese tipo de pronunciamiento tan rápido es para mostrar al presidente Trump que están muy en contra de sus decisiones. Es el abogado David Hart, a propósito de la noticia del momento en los Estados Unidos. El tema de la nueva situación migratoria para 7 países, pero especialmente la preocupación de lo que pasa con las personas que pueden tener un estatus para el presidente de los Estados Unidos que no genere confianza. Abogado Hart, feliz mañana, muchas gracias. A ustedes, gracias Julio.